Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya ha estado aquí en varias ocasiones, el senador Juan Luis Castro. Recordemos quién es Juan Luis Castro, senador de la República. Es psiquiatra, una formación académica bastante importante, formado en Estados Unidos prácticamente y en algunas otras partes del mundo. Pero déjamelo usted, senador Castro, que le recordemos a los colombianos su trayectoria y su hoja de vida. Bueno, Griserio, de nuevo, encantado de estar aquí compartiendo este espacio. Y sí, como tú lo dices, yo soy médico general egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me fui en el 2001 del país, estuve en Canadá, en la Universidad de McGill, donde estuve haciendo investigación por varios años y haciendo una maestría en psiquiatría transcultural. Mi investigación más que todo, ahí me fui para Estados Unidos, donde hice mi especialización en psiquiatría de adultos en Monte Sinaí, Mount Sinai. Posteriormente me fui para la Universidad de Yale, donde hice mi especialización en psiquiatría de niños. Y posteriormente trabajé con la Universidad de Arkansas, donde me especialicé en telemedicina. Por varios años estuve montando el programa de telemedicina del estado de Arkansas. Fui el responsable de esa práctica, así como también de la clínica de niños de la Universidad de Arkansas. Y posteriormente hice una maestría en salud pública con énfasis en finanzas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Más preparado que un bistec, como dicen los colombianos. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante porque usted está en la Comisión Cuarta Constitucional que se ocupa de los temas económicos del Senado de la República. Y el tema es la reforma tributaria o ley de financiamiento. Para los colombianos es claro que se cayó la ley por vicios de procedimiento en la Corte Constitucional. Sin embargo, esta ley que le llamaron de financiamiento lo vendieron al país como la ley que iba a reactivar la situación económica de los colombianos. Sin embargo, la Corte Constitucional le dio un respiro al gobierno y dejó vigente la ley hasta el diciembre del 2019. O sea que al Congreso de la República el gobierno ya presentó una nueva ley. O no una nueva ley, sino que presentó la ley que había salido del Congreso. ¿Usted cómo la vio? Bueno, a ver, yo creo que es importante mencionar varios antecedentes. Entre otras quiero mencionar que nosotros tenemos un equipo de investigadores en MIUTL que se han encargado de investigar todos estos temas a fondo para uno poder hablar con propiedad. Y la ley de financiamiento, hay dos temas claves. Lo primero fue que sí, fue por un trámite administrativo que se cayó porque no se discutió en el Senado. Lo segundo, que la Corte emitió una sentencia donde dice que se tiene que discutir artículo por artículo. Lo tercero, lo que tú dices, que el gobierno acaba de presentar la misma ley, pero le quitó 12 artículos y están pues con ley de urgencia, donde van a tratar pues de que se apruebe lo más pronto posible. Sin embargo, hay varias observaciones. Esta ley venía mal, nosotros lo habíamos dicho. Es más, hay otras 21 demandas de inconstitucionalidad que el gobierno ni siquiera las miró y que tienen que ver con tributos que son regresivos y con reformas pues que no son constitucionales. Entonces el gobierno lo que hace es, que me parece a mí un error, fijarse en el trámite administrativo únicamente, pero no le pone atención a las otras demandas, que son 21 en total, donde se denuncian varias falencias que podría tener y que pueden seguir avanzando en la Corte, y si la presentan con las mismas falencias, pues podría volverse a caer. Esta ley venía con un déficit ya de por sí, lo dijo el ministro Carrasquilla. Este año tuvimos un déficit de alrededor de 25 billones de pesos, y el año entrante esta ley de financiamiento, la que presentó el gobierno, tenía unas exenciones tributarias de 8 a 9 billones de pesos, que el gobierno no sabía cómo las iba a solventar. O sea, esa ley ya contemplaba que iba a haber un déficit de 8 a 10 billones de pesos, y no solamente eso, Griserio, sino que la solución, y por eso yo he sido un férreo opositor a esta ley, la solución que se ha planteado al gobierno ha sido la venta de activos estatales, que me parece a mí que no es la solución a fondo, la solución que no comprometa a las generaciones futuras de colombianos, sino que es una solución a corto plazo para este gobierno quedar bien, pero entonces nos deja a los que seguimos viviendo en Colombia, los que seguimos, pronto los que nos toque agarrar las riendas de este país en el futuro con unos déficits y unas deudas que son insolventables. Bueno, pero expliquémosle a los colombianos
así a grosso modo, ¿en qué consiste esta reforma tributaria? Porque los medios de comunicación señalan todo esto, pero lo que hay es una alta confusión en los colombianos. Nadie entiende realmente en qué consiste esta reforma tributaria. Bueno, ¿qué te digo, Griserio? Este país tiene una cultura de la improvisación, hemos tenido, esto es culpa de todos, yo pues no me voy a poner aquí a echarle la culpa a este gobierno, esto es una situación que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, aquí se presentan reformas tributarias cada 2 años. ¿Por qué? Porque tenemos déficits para el funcionamiento del gobierno. Los gobiernos funcionan a través del tributo, o sea, recaudan el impuesto y a través del recaudo de ese impuesto, pues lo que se hace es, se hacen las carreteras, se hacen los hospitales, se le paga a los servidores públicos, se le paga a los maestros, en fin, las universidades públicas, los hospitales, todo eso. La justicia. La justicia, todo eso que es lo que implica el funcionamiento de un gobierno. Todos pagamos con nuestros impuestos del funcionamiento del gobierno. Lo que ocurre es que por muchas razones, cada gobierno se ve obligado a hacer reforma tributaria porque el presupuesto que se le presenta para funcionamiento no alcanza. Entonces, este gobierno presentó lo que llamaron la ley de financiamiento, porque tenía un plan nacional de desarrollo y un gasto en funcionamiento pues, que excedía lo que el tributo le alcanzaba para cubrir. En otras palabras, teníamos un recaudo de alrededor 200 billones de pesos y el funcionamiento, para ponerlo en grosso modo, era de alrededor 220 billones, entonces había un déficit de 20 billones y para eso se presenta la reforma tributaria, para recaudar lo que necesitábamos, lo que nos quedaba faltando y que el gobierno pudiera funcionar. ¿Dónde está el problema? Que incluso esa reforma tributaria tenía ya falencias que nosotros denunciamos desde la oposición y que no iba a alcanzar a recaudar y que la solución que se le plantea al país es, mire, nosotros es como usted tener su casa. La casa también, las casas tienen una economía, pongámoslo en esta orden de ideas. Y usted decir, hombre, yo me gano 1 millón de pesos, el arriendo me vale 500.000, los servicios me valen 300.000 y el mercado me vale 400.000 pesos. Entonces usted salía a decir, hombre, me faltan 200.000 pesos, ¿qué hacemos? No, pues vendamos la cama, vendamos la plancha, vendamos la lavadora y con eso pagamos los 200.000 pesos, sí, y entonces, ¿qué hace uno después? Y eso es básicamente lo que le están planteando a los colombianos, vender las empresas estatales, en el caso por ejemplo de ISA, que es la infraestructura energética del país, para salir a pagarle a privados posteriormente por la energía. Eso va a encarecer la vida de todos los colombianos y como vengo diciendo, eso es como vender la casa para salir a pagar arriendo, y eso no tiene sentido. Bueno, pero recordemos que las movilizaciones que han ocurrido en este momento en toda América Latina y el Caribe, caso Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, se cayó Macri en Argentina por el tema de las privatizaciones. Precisamente. Y aquí están proponiendo, pues no me voy a adelantar allá, porque el tema vigente pues es lo de la ley tributaria, pero lo que están planteando el gobierno en el tema de reforma pensional, pues para darles un vistacito, es básicamente acabar con Colpensiones, que es el fondo público, para pasarlo a privados. Y cuando uno se pone a analizar en detalles, porque es que la gente en Colombia se dio cuenta que trabajan y cotizan, y aquí la gente no se pensiona. Los estudios de la OCDE ya lo dijeron, la gente en Colombia no se pensiona. Los fondos de pensiones privados no funcionan. Pero bueno, sigamos con la ley tributaria. Sí, pero vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple.
Regresamos al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador, tenemos unos ciudadanos preocupados y quieren hacerle algunas preguntas a usted sobre el tema de la reforma tributaria. Veámoslos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es justo que la clase media sea la que tenga que soportar con todos los impuestos? Y de antemano muchas gracias por responderme a mí y a todos los colombianos la pregunta. Claro que no es justo. Claro que no es justo porque aquí hay otras maneras de recaudar ese tributo sin afectar la clase media, que es la clase trabajadora del país, sin entrar en populismo. Mire, aquí hay 8.5 billones de pesos que se le regalan a empresas en exenciones tributarias, ¿Cómo empresas cuáles? extranjeras. Están las empresas, van a estar, o sea, en ese paquete que se presenta para el año entrante, están las multinacionales que vienen a hacer inversiones en el país, están hay multinacionales de inversión agrícola, hay multinacionales portuarias, hay un paquete de impuestos de exenciones tributarias donde se ven beneficiados precisamente las grandes empresas que vienen a invertir en el país. Y eso no pasa sino en Colombia. Si usted va, por ejemplo... ¿Eso es un paraíso fiscal? Exacto. Usted, un empresario extranjero viene aquí y esto es mejor dicho, es un paraíso para ellos, porque vienen a invertir y no tienen que pagar casi impuestos. Y eso ocurre en muy pocos países del mundo. Entonces, la comisión de expertos, que era el artículo 110, que quitaron de la reforma tributaria que va a presentar este gobierno, era una comisión donde iba a estar la DIAN, la Contraloría y otros funcionarios del Ministerio de Hacienda, si no estoy mal, iban a analizar todas las exenciones tributarias. Hay inclusive exenciones que tienen ya más de 70 años, que las dejan ahí y no se sabe si le sirven al país o no. ¿Por qué se hacen exenciones? Y en esto hay un economista de apellido Ferguson que decía que cuando se hacen exenciones a sectores del comercio es como darle un electrochoque a un paciente para ver si resucita la economía, para ver si se reactiva la economía. Pero eso no quiere decir que por usted le da 100.000 electroshocks a un paciente que eso, o sea, si no sirvió, pues no sirvió y el paciente se murió. Tiene que cambiarse el método. Y aquí pues se han hecho un montón de exenciones que no han reactivado la economía. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que es que la economía colombiana tiene una estabilidad del 3.5% y que está muy estable, pero es que esos son sectores del mundo financiero. Eso no es un crecimiento que sea homogéneo para todo el país, son sectores encapsulados, donde esos recursos les llegan a unos sectores exclusivos del empresariado colombiano, o del sector financiero colombiano, mejor dicho. Eso no le llega a todos los colombianos de a pie, eso no te llega a ti, no me llega a mí, no le llega a la gente que es del común, eso le llega a los grandes bancos, le llega a los grandes sectores de la aseguranza, pero a la gente del común eso no lo beneficia. Entonces ese crecimiento es sectorizado y es un crecimiento que no beneficia a la clase media. Y esas exenciones, si se analizan con rigor, se podrían disminuir, se podrían ahorrar y así ahorrarle impuestos a la gente, pues, a la clase media o a otros sectores del país que no tienen por qué estar asumiendo los costos de las exenciones tributarias, por ejemplo. Bueno, pero mire, uno mira realmente y qué es lo que hace el Congreso de la República. Ustedes aprueban un monto del presupuesto general de la Nación y el que está programado para el año 2020 es 271 billones de pesos. Se aprobó el presupuesto y hay un faltante. Al aprobar el presupuesto se está aprobando de entrada la venta de activos. Exacto, yo denuncié eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso de la República? Yo no, pues te lo digo, nosotros desde la Alianza Verde votamos ponencia negativa, denuncié, la gente vio los avisos que yo puse aquí en el Congreso, porque ¿cómo va uno a aprobar un presupuesto donde de entrada, mire, Colombia tiene 125 billones de pesos en activos estatales. Este gobierno está en el marco fiscal de mediano plazo, está en los planes de gobierno, propone vender la quinta parte de los activos de la nación para sostener el funcionamiento de este gobierno. Eso nunca había pasado en la historia del país. O sea, van a vender 25 billones de pesos en activos para 4 años, mientras que en los últimos 20 años, estamos hablando de 1, 2, 3, 5 gobiernos, se han vendido 20 billones. ¿Sí me explico? Pero para 4 años van a vender 25, entonces es un gasto exagerado. O sea, aquí hay que replantear, tenemos que replantearnos con realidad y de cara al país lo que hay que hacer. Y mire, sí se necesita una reforma tributaria, pero
con influencia Pero siempre se transversal. habla de reformas tributarias estructurales. ¿Qué pasa Exacto. con la reforma tributaria estructural? Que no se hacen. Hay ciertos sectores que nunca se tocan. Mire, por ejemplo, el artículo, si no me equivoco, era el del 24 al 29. Eran artículos que estaban encaminados, por ejemplo, a permitir a la gente que no ha declarado bienes que los declare para hacer un recaudo. Esos artículos los quitaron. ¿Por qué los quitan si la gente que no se ha legalizado pues puede seguir legalizándose? O sea, la gente que tiene todavía plata en paraísos fiscales Exacto. en el exterior. Exacto, ¿por qué lo quitan? Otro artículo, el artículo que fortalecía a la DIAN, el artículo 109, si no me equivoco, que le permitiría a la DIAN fortalecer su estructura administrativa, su personal de planta. Colombia es el país que menos impuestos recauda y del que más evasión tiene en la región, en los estratos 5 y 6. Y más, y aquí no, mire, aquí hay estrato 10, 15, 20, 25, aquí hay gente que se gana unas cantidades de dinero exorbitantes y no tributan. Y esa gente es la que tiene que tributar para no generar los huecos fiscales que estamos generando. Otro hueco, la corrupción. Vea, yo le hacía la analogía a alguien, aquí cambian de apellido y de nombre y apellido y de sustantivo los escándalos. Usted, en el tiempo, devolvámonos, Reficar, Odebrecht, Reficar, Saludcop, Agroingreso Seguro, antes de eso fue Dragacol, en fin, aquí cada 4 años hay un escándalo de corrupción brutal, y escándalos, el de Reficar hablan de 15 billones de pesos, el de Odebrecht es de 50 billones de pesos, y uno se pone a mirar las reformas, y es para cubrir como los déficits de la corrupción, de la plata que se roban. Entonces aquí hay otro problema también brutal en el sentido de la corrupción y la plata que se roban. Entonces si aquí, por ejemplo, se encaminara el país a pelear contra la corrupción, a pelear contra hacer las cosas de manera transparente, a que la plata estatal no se pierda, y si se hacen reformas tributarias estructurales, que sean equitativas, que esos dineros que llegan al país, que ese crecimiento de la economía no se quede encapsulado en el sector financiero, sino que le llegue a todos los colombianos, pues no habría que hacer reformas cada 2 años. Pero si aquí se siguen ocurriendo Odebrecht o carteles del SIDA, de la hemofilia, todas estas cosas que pasan en el país, cada 2 años hay que hacer reformas. Frente a esta reforma tributaria o ley de financiamiento, lo que hubo fue una presión enorme de los gremios económicos, inclusive frente a la Corte Constitucional, que la declaró inexequible. Es decir, lo que se nota es que hay un corporativismo muy alto en el gobierno como en el Congreso de la República. Tal cual, como usted lo dice. Y por eso es que se los clavan a la clase media, porque en el Congreso los que estamos en contra, por ejemplo, de esta ley de financiamiento, somos pocos. Y de una u otra manera, pues terminan aprobándose un monto que está desfinanciado, y en la aprobación de ese monto, como lo denuncié en el Congreso, está incluida la venta de activos, que yo no estoy en contra de la enajenación de activos. Aquí hay activos que se pueden enajenar. Los activos, como lo dicen los COMPES, que son los documentos que le indican a la nación qué se debe vender, qué es beneficioso para vender. Hombre, donde tengamos participaciones minoritarias, menos del 10%. Empresas que no estén dando réditos, empresas que no sean estratégicas para la nación. Pero entonces van a vender ICE, Ecopetrol y CENIS, están de las 3 primeras. Y le voy a hacer, en las actas del Ministerio de Hacienda, en la investigación que nosotros hicimos, el lenguaje era este: las empresas que más apetito generan. Sí, O sea, pues eso, la que el sector transnacional obviamente va a adquirir. Pero vámonos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra. Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Con el aporte del gremio marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente?
JEP, en marcha. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, tenemos otra pregunta de una ciudadana que nos quiere reflejar sus inquietudes. Quisiera saber por qué le han rebajado los impuestos a las personas de estratos altos. Miren lo que está diciendo la señorita, y es, la gente está preocupada porque cada vez que tiene que declarar renta se le trepa. Es como un ascensor realmente. Todo el mundo lo que siente es el bolsillo, realmente. Más que las políticas, etc., la gente siente es cuando le suben sus impuestos. ¿Qué tiene que decirle a la señorita? A ver, yo creo que no necesariamente es a personas naturales. Esto lo que termina sucediendo es, como lo explicaba ahora, que estas exenciones tributarias, estas gabelas, estas ventajas a los sectores de inversión más altos del país, y que denunciaba ahora que hay unas que llevan más de 70 años, terminan beneficiando pues a los sectores más pudientes, y esas recargas pues se van al sector medio, a la clase baja, que de una u otra manera pues son los que terminan pagando los platos rotos. Por eso es que se nota como una especie de favorecimiento a los sectores más poderosos del país en estas reformas, siempre a costa de los otros sectores. Y lo que hay que hacer por eso, como lo recomendaba yo, es ponerle atención a ese artículo, el artículo 110 de la Comisión de Expertos, que revise en detalle qué exenciones hay que quitar, si son ventajosas para toda la población o no. Bueno, pero vamos a meternos en ese tema porque estamos en el último segmento del programa. ¿Qué considera usted que deben liderar el Congreso de la República frente al nuevo proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional? Bueno, yo concluiría en lo siguiente. Primero, sí hay que hacer una reforma tributaria. Hay que hacerla porque el país está en una situación económica muy difícil, pero hay que hacerla de manera transparente, diciéndole la verdad al país, no como lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, presentando las cosas, pero la gente se da cuenta un día antes. Entonces, de manera transparente. Segundo, hay que fortalecer la DIAN. El artículo 114 es muy importante porque le permite a la DIAN fortalecer su planta administrativa, fortalecerse en general, para poder hacer el recaudo adecuado. Colombia es uno de los países que está muy por debajo de la media de los países de la región en términos de recaudo tributario y de evasión de impuestos. Aquí mucha gente de los estratos altos se va de impuestos. Ese estrato 20, como digo yo, termina no pagando realmente ningún tipo de impuestos a través de gabelas, de empresas, de un montón de cosas, y lo que hay que hacer aquí es que esa gente pague sus impuestos, que no se puedan evadir impuestos, que se haga un buen recaudo, un recaudo serio, y eso lo hace la DIAN, por eso no se puede dejar de fortalecer, y aumentar ese recaudo que está entre el 12 al 14%, al 18, al 19%, que es lo que maneja el promedio, y estamos hablando de promedios en Latinoamérica, en Europa y en esos países es mucho más alto el recaudo. Segundo, es muy importante analizar el tema de las exenciones tributarias. El artículo 110, lo que recomendó la comisión de más de 60 expertos, de analizar en detalle qué exenciones debe tener el país y cuáles no. Entonces, aquí hay exenciones, como vuelvo y lo repito, tienen más de 70 años. Eso es una comisión donde iba a estar la Contraloría. Voy a poner un ejemplo, a ver. La gente que exporta ahora de Colombia, ellos pagan un IVA y el IVA se lo regresa al Estado. Sí. Eso es una exención tributaria desde hace mucho tiempo. Exacto. Sí. Exacto. Y esas exenciones son las que hay que analizar en detalle. Pero, a ver, el otro tema duro que yo creo que puede producir mucha inconformidad social es el tema de la venta de los activos estratégicos de la nación. ¿Qué va a hacer el Congreso frente a este tema? Porque el ministro no ha dicho qué es lo que quiere salir a vender. Inclusive el mismo partido de gobierno Centro Democrático le ha reclamado al ministro Carrasquilla, díganos la verdad. ¿Qué es lo que va a liderar el Congreso realmente? Bueno, mire, eso está ahí en el papel. Ellos sí lo han dicho. En el marco fiscal de mediano plazo, que es donde sale exactamente lo que plantea el gobierno, sale que los déficits van a ser cubiertos con enajenación de activos, con otros ingresos, inclusive dice, y esos otros ingresos están, primero aparece ISA, segundo aparece Ecopetrol y tercero aparece Cenit. ISA es la empresa, ya inclusive hubo un contrato de 1.6 millones de dólares que yo denuncié para estructurar la venta de ISA, y eso viene desde enero de este año. O sea, esto no es por esta reforma, eso viene desde el año pasado en los planes de este gobierno, en vender ISA para cubrir el déficit que tiene.
Lo otro es vender las acciones que ya están aprobadas de venta de Ecopetrol. Y yo creo que lo que el gobierno no le ha dicho al país es precisamente eso, que plantean vender ISA, que plantean vender las otras acciones de Ecopetrol, que están planteando de pronto vender otros activos estratégicos de la nación. Y yo creo que no es justo. No es justo por lo que, vuelvo y lo repito, porque aquí hay maneras de evitar ese tipo de disociación, diría yo, porque es que no es normal uno salir. Si usted tiene su casa y usted sabe que la puede sostener, ¿usted por qué más bien no disminuye los gastos en salir a tomar trago o en salir a hacer ciertas cosas que no son productivas para su casa? Pero no, voy a vender la casa para seguir botando la plata, pues, o sea, y más bien pago arriendo. Y eso no es rentable para el país. O sea, eso es generarle otros gastos al país. Bueno, gran parte de lo que sucede, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, con este tema de orden económico,